Y aquí me moriré siendo taxista, siendo dirigente, siendo presidenta de PROEM. Y pues es eso lo que yo he podido hacer. De 497 mujeres que se registraron como taxistas en la Ciudad de México en el año de 2016, hoy solamente quedan 151, según datos de la CEMOVI. Acompáñame a conocer la historia de una de ellas. Hola. Hola. Buenas tardes. Oiga, ¿usted es taxista desde hace cuántos años? Desde 1995 exactamente comencé. La situación fue que mi hermano tenía un taxi y viendo pues que no tenía yo quien me cuidara a mis hijos, que tenía yo mucha complicación con los cambios de turno, de horario, cuando vi que el chofer de mi hermano no llegó, agarro el carro y que me voy a trabajar. Vi que pues de todos lados teníamos conflicto la mujer, pero principalmente nos acosaban los compañeros taxistas. Busqué la manera de que en aquel entonces el delegado de Cuauhtémoc nos apoyara para iniciar una base de taxis. Y ya empezamos a idear la asociación civil protegiéndonos entre mujeres. La gente se siente a gusto siendo nosotras las que le damos el servicio, pues indiscutiblemente dicen, bueno, sí, son de ustedes los taxis, yo sí me subo con confianza. Si yo no quisiera mi trabajo, ya desde cuándo me hubiera ido. Desde hace 24 años, las unidades que maneja Susana han peinado la Ciudad de México y socorrido a las mujeres que desean sentirse con más seguridad, incluso en altas horas de la noche. Ella es una mujer de acero. Con imágenes de Andrés Brito, Víctor Diego, 21 Noticias.